Buenas noches con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión de inversiones del día de hoy, vinculado al mercado asiático, pero con tintes de mercado americano, debido a que mañana tenemos noticias de tipo de interés, noticias que van a ser muy relevantes en el mercado. Y bueno, tenemos que tomar ciertas posiciones de inversión y más que todo a generar un poco el resumen de la antesala de lo que puede llegar a suceder mañana. Como habíamos hablado el día lunes, mañana tenemos, yo diría que un día más importante durante los 3 primeros meses de la bolsa de valores. Pero antes de continuar, me confirman si todos ustedes pueden escucharme. Hola Sí, José, buenas sí, te noches. Se escuchamos escucha bien. fuerte y claro. Perfecto, muchísimas gracias por su confirmación. Y bueno, vamos a continuar. Vamos a revisar rápidamente hoy un poco sobre las noticias. La única noticia relevante era las ventas de vivienda de segunda mano, dato de consumo, que el mercado como tal quiso generar, de algún punto de vista, una apreciación, como dice la palabra, en el consumo, ¿no? Sin embargo, el precio no hizo caso realmente a los datos del mercado de valores. Más que todo, ahorita todo está enfocado a los tipos de interés. Entonces, sí generó ciertos puntos, no digo que el mercado no se ha movido, sí se ha movido. De hecho, casi todas digamos que las previsiones que teníamos nosotros en el mercado, pues se han venido cumpliendo a grosso modo. Y en función de eso, pues nosotros lo que podemos decir es que mañana existe mucha probabilidad de que se suba el tipo de interés en un 0,5%. Como les había ya anticipado, es muy complicado realmente saber si es que el mercado puede llegar a subir a un 0,25 o 0,50, que es la gran pelea, ¿no? Entre 0,25 o 0,50, porque no sabemos con exactitud. Hay bandos o argumentos para subir 0,25 y hay argumentos para subir 0,50. Hoy, por ejemplo, salieron, seguramente ustedes habrán visto, ¿no? En muchas revistas financieras, incluso opiniones de financieros expertos en el tema, mencionando la posibilidad de diluir el tipo de interés o de frenar el tipo de interés. Entonces, realmente hay una pelea. Yo creo que lo más probable en el mercado es que el tipo termine subiendo. Es lo más probable. Yo creo que el mercado va a seguir con el guión, va a seguir con el guión y va a aumentar el tipo de interés como nosotros hemos estado observando durante todo este tiempo. Sin embargo, el mercado de alguna forma pues no ha venido ejerciendo algunos puntos importantes, ¿no? Ha habido correcciones en algunos instrumentos, en el euro, por ejemplo, en la libra, se ha posicionado también el neozelandés, pero en otros instrumentos como el oro sí ha tenido una depreciación, pero no confundir, ¿no? La depreciación del oro no se debe a que se quiere aumentar el tipo de interés o viceversa, ¿no? Más que en todo, esta depreciación está ligada, esta parte es importante, está ligada a la depreciación al mercado que encuentra de alguna forma un poco de estabilidad dentro de la quiebra del Bank de Silicon Valley, ¿no? Sin embargo, concluir y hablar también de fondo en este sentido, ¿no? Exista de alguna forma estabilidad en el Bank de Silicon Valley, no significa que el mercado esté estable. Sin embargo, saben que estamos como que dentro del ojo del huracán, ¿no? Realmente es lo que se viene apreciando y se seguirá apreciando en el mercado durante todo este tiempo. Entonces, hay muchas premisas, como les digo, premisas tanto para la suba, o tanto para una suba fuerte como una suba normal. Hay premisas para cada uno de esos puntos y lógicamente nosotros como inversores tenemos que tomar las mejores posiciones de mercado. Hoy no va a haber mucho movimiento, hay feriado en Japón, ¿sí? Y mañana ya saben que antes de tipos de interés, pues el mercado siempre termina generando un movimiento de enrangamiento. Entonces, no debemos sorprendernos si es que el mercado pues comienza a estabilizarse, ¿no? Si encontramos un poco de debilidad en los precios, algo de debilidad, me refiero con exactitud a que los mercados comienzan a corregir lentamente, es muy probable. Yo creo que, por ejemplo, el oro ya comenzó su etapa de corrección y ahorita, por ejemplo, un scalping estaría bastante bien. De hecho, tenemos activo un scalping. Para las personas que lograron seguir la señal de inversiones que teníamos, pues ya deben estar en ganancias de momento, ¿no? Para las que no, hay que seguir aguardando la paciencia del mercado. Siempre la paciencia paga.
Entonces, mucha atención, recomendación, hoy si quieren operar, hoy sí yo les diría operen sí, a forma de scalping, van a tener un buen punto de entrada, pero creo que mañana vamos a tener mejores entradas. Mañana definitivamente no hay que operar. Entonces, eso sí quisiera dejar bien clarito, ¿no? Mañana no va a ser un día en el que operemos. Y si es que operen, les rogaría que lo hagan con mucha precaución, ¿sí? Es decir, entendiendo los riesgos del mercado, entendiendo que el mercado mañana va a ser una noticia muy fuerte que va a agitar a todos los mercados, arriba, abajo, ver grandes mechas, probablemente ni siquiera las coberturas antinoticias puedan sobrevivir mañana en el caso de operaciones. Entonces sí hay que tener cuidado, por favor, nada más que eso. Bien, vámonos y nos dirigimos directamente a los instrumentos, a hacer un breve análisis. Realmente no se ha movido mucho. Vamos en el único instrumento que tenemos operaciones, que ha sido el oro, básicamente, ¿no? En este que ya estamos teniendo ganancias, como les había mencionado con anterioridad. ¿Qué esperar del oro? Bueno, inicialmente, para las personas que no nos siguieron en la mañana, nosotros habíamos detectado el hombro, cabeza, hombro, ¿no? Hombro, cabeza, hombro. Y nosotros en la línea de cuello decidimos hacer una cobertura en venta. Cerramos la posición por acá, el mercado terminó desplomándose hasta el nivel 19.35, que era el nivel máximo que habíamos dicho, básicamente era el nivel de ruptura, el nivel de la ruptura anterior, como ustedes pueden observar, y ahorita lo que está haciendo es rebotar. Entonces el precio va a ser lo siguiente, caída hasta los 19.35, dudo mucho que se desplome debajo de esto, al menos en la sesión asiática, quizá mañana. Pero ahorita lo que quiere hacer es subir lentamente, ¿no? Seguirá subiendo quizá toda la madrugada antes de los tipos de interés, pero tendrá un movimiento al alza. Entonces, yo aquí he lanzado una posición en compra, como ustedes pueden observar, al precio de, parece que era 19.43, no estoy seguro. Ahorita es en 19.45, ya estamos en rangos de ganancia. Lo único que tenemos que hacer es esperar que el precio, lógicamente, continúe su movimiento alcista. ¿Por qué sabemos que esto va a corregir? Porque tiene las etapas de la corrección de precio, ¿no? Bueno, primero yéndonos desde las figuras más grandes, no tan grandes como el diario, sino en el intradía, que podemos anunciar una posición en la sobreventa del oro, ¿sí? Hacemos una posición en sobreventa, como ustedes pueden observar. Entonces, esta posición en sobreventa que puede hacer que el mercado movimiento con fuerza o corrección, movimiento correctivo. Bien. Por otro lado, el RSI ya vamos a ver que está aplicado dentro de una divergencia y el volumen comenzó a diluirse. ¿Hasta qué porcentaje FIBO podría llegar? Muy buena observación. Vamos a trazar una más baja y vamos a diagnosticar. Entonces, para verlo desde el punto de vista Fibonacci, este debe ser el pivote, porque aquí fue la ruptura y hasta acá, ¿ok? Entonces vámonos a una temporalidad más pequeña, que sería M15 para que se pueda observar bien el Fibonacci. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el precio ahorita está corrigiendo, como les dije, con las señales de largo plazo y también en H1 vamos a observar que la venta con fuerza, ¿verdad? Pero miren el volumen, comenzó a caer. Eso es típica señal de reversión. Además de que ya tenemos la primera entrada en estocástico en el nivel de la sobreventa y un movimiento en divergencia que se va a observar en M30. Bien. Con claridad se puede ver la divergencia de precio, ¿no? Por ejemplo, aquí movimientos de caída, es que aquí movimientos de subida, clara divergencia a un anticipo a la suba de precio. Entonces, ahora sí, contestando la pregunta y también enfocándonos en el análisis, bueno, ahorita sí hay que aplicarlo desde una forma un poco más elevada al precio porque, como ustedes pueden ver, pues ha crecido lentamente y seguirá creciendo. Estamos actualmente penetrando el nivel 23 Fibonacci. Lo lógico sería topar el 38, 50, 61. Esos son los niveles como que idóneos para el take profit. Yo he colocado el nivel 61 porque es el nivel de esta zona de liquidez de acá, esta de aquí. Entonces, esa zona de liquidez de acá, como ustedes pueden observar, ¿qué es lo que tiene? El mercado aquí acumula, entonces esto se encuentra como un soporte interesante y lógicamente lo va a encontrar en este nivel, que esto cara o coincide con el nivel 61 FIBO. Adicional a eso, puede tocar el 100 también, es muy probable, porque aquí llegaría la ruptura, ¿no? Es decir, tendría la caída
el retroceso, que sería el retroceso en forma de pullback, y luego la próxima caída del día de mañana en el caso de que se eleve el tipo de interés como estamos esperando. Pero de momento, como les dije, ¿no? Hay que tener cuidado con las noticias de mañana, porque así como estamos esperando una suba, también se puede esperar otra cosa. Entonces, recomendaciones, comprar en forma de scalping. Yo he lanzado esta operación en compra, colocando un take profit justo aquí, ¿no? En el nivel 61 FIBO y un stop loss por debajo de la zona de mechas, ¿no? Lo hice en 19.32. Si quieres, puedes ajustarle más, también es válido, ajustar más el nivel de Fibonacci, si se puede, porque no logró sobrepasar ni con toda la liquidez del mundo, logró sobrepasar los 19.35, que era básicamente la ruptura anterior. ¿Qué implica esto? Que el mercado sí va a subir lentamente, pero va a terminar subiendo, ¿ok? Entonces, atención, ¿no? Oro suba lenta hasta 19.55, máximo 60, diría yo, para mañana posible desplome. Situaciones, compra, ahorita es compra purita. Para las personas que no han logrado ingresar, pueden aún ingresar, esto es compra y ahí están dictaminados los niveles, ¿no? Yo voy a dejar esta operación abierta hasta más tarde. Si veo que la operación ya llega al 50, Fibonacci, que es 19.50, ahí sí la voy a cerrar. Porque tomaría parciales y como les dije, ya mañana ya no operaría por la gran noticia que tenemos. Entonces, sería como que en ese sentido algo más prudente, ¿no? Nos vamos al Bitcoin. Seguimos en operaciones de Bitcoin en mercado trabado realmente. Seguimos en etapas de comisiones. Como ustedes pueden ver, a raíz de la entrada que tuvimos el día de ayer en la clase de retroalimentación, el mercado lo que hizo fue desplomarse. Desplomarse, subir. Y ahorita estamos justo que en la línea de entrada, es decir, en el rango de las comisiones. Entonces, ¿qué podemos esperar en este caso del Bitcoin? Que caiga nuevamente esta zona de mechas y apenas caiga en esta zona de mechas, yo les voy a recomendar cerrar la posición de forma manual. Porque mañana, como salen los tipos, hoy pensé que iban a corregir, pero realmente el Bitcoin pues, no ha hecho nada. Entonces, realmente, como no hizo nada, lo mejor sería como que cerrar la posición antes de que una volatilidad nos tope el take profit, perdón, el stop loss y termina cayendo. Entonces, la lógica sería cerrar la posición de mercado, ¿sí? Cerrar esta posición apenas estemos en comisiones en cero, en tablas, por decirlo así, en break-even, o en apenas ganancias, que el Bitcoin sí nos ha dado ganancias, pero parciales porque no ha roto este nivel. ¿Ok? Entonces, mucha atención, muy probablemente se mueva en mercado americano, en premercado americano, esto y se desplome. Entonces, atención, ¿no? Ahora bien, si queremos arriesgarnos, vuelvo y repito, ¿no? La perspectiva y la más probable es que mañana se suba el tipo de interés en 0,5% y eso va a llevar que los instrumentos se aceleren. Es decir, que el dólar se acelere. Esa va a ser la consecuencia de esa suba de tipo de interés. Entonces el Bitcoin se va a desplomar hasta la zona de acá, el oro, toda esta corrección que hizo, mañana va a desplomarse, existe mucha posibilidad, ¿ok? Entonces les recomiendo nuevamente no operar, pero en el peor caso, si ustedes quieren operar con volumen bajo, vayan a favor del dólar. El dólar americano tiene muchas ganas de apreciarse y los instrumentos se nota que no tienen cabida para una suba más. Entonces, el dólar quiere mañana hacer una gran caída. Atención, ¿no? Si solo sube 0,25, si solo sube 0,25, el dólar pierde valor, ¿sí? Como ha venido haciendo todo el tiempo, ¿no? El dólar viene perdiendo valor porque el mercado, como les decía, ¿no? Es la parte ilógica de los mercados, a pesar de que se está subiendo el tipo de interés, que eso es una mala noticia para las acciones al subir el 0,25 lo toman como una buena noticia. Ya, entonces, al tomarlo como una buena noticia, las acciones van a elevarse, el dólar va a perder posiciones, pero no es una buena noticia, ¿sí? Entonces, a eso voy, ¿no? Que es un poco dudoso esa suba, pero si sube 0,25, el dólar pierde posiciones, y si sube 0,50, el dólar gana posiciones. Esa es la interpretación de mañana. Podemos revisar el S&P 500, me parece que va a darse una divergencia bajista en H1. Vamos a observar verás, vamos a observar el S&P 500, pero a través del Nasdaq. ¿Por qué hacemos eso?
Porque cada cierto tiempo nosotros nos cambiamos de índices, ¿no? Anteriormente sí manejábamos un montón el S&P, pero nos cambiamos al Nasdaq justamente para variar. Entonces, como ahorita estamos en la etapa del Nasdaq, nos vamos a quedar en el Nasdaq. Ok, Francisco. Pero, como te volví y repito, el S&P es lo mismo, se va a mover similarmente, no igual, pero sí de manera similar porque son mercados que están unidos o concatenados. De hecho, muchas acciones del Nasdaq están en el S&P, entonces sí tienen una fuerte correlación. Bien, entonces, eso con el Bitcoin, ¿no? Recomendaciones, si tenemos abiertas las operaciones del Bitcoin, no estresarse. Apenas estamos en comisiones, cerrar la operación. No dio liquidez, tampoco estamos en grandes pérdidas, si estamos en el rango de comisiones, lo mejor es cerrar la operación. Antes de revisar el Nasdaq, nos vamos a el dólar neozelandés, que tuvimos ayer una posición en el mercado. Tuvimos ayer una posición en el mercado. Hoy salimos victoriosos del neozelandés, por cierto, ¿no? Entonces, como podemos observar, ayer con la retroalimentación de Said, detectamos esta entrada, ¿no? Una entrada que estaba en el punto de la cuña y decíamos que el precio iba a comenzar a desplomarse, donde está justo la línea roja. Y habíamos hecho esta entrada en vivo y decíamos que podría llegar a topar el piso, ¿ya? Y justo, ¿no? Hoy sucedió exactamente eso. A mí en lo personal me topó el take profit, yo le moví un poco más para que me lo tope. Topó el take profit, si deben ustedes ya estar en ganancias, si es que no han cerrado la operación, y si es que no han cerrado, pues ahorita el precio está excesivamente bajo. Nuestro stop loss estaba en este nivel de acá, entonces yo les recomendaría mover el stop loss por acá más o menos, porque ahorita se enrangó. Lo que va a hacer es que eso, a topar el piso inferior, pero eso va a ser hasta el día de mañana. ¿Ok? Entonces, en el neozelandés, repito, se debe desplomar aún un poco más y las posiciones que las personas que aún tienen ganancias es que mantuvieron, ya les tuvo que haber tocado el take profit realmente, ¿sí? Una vez hecho esto, nos vamos a seguir revisando los demás instrumentos y a contestar un poco las preguntas que tenemos. Dice Rodolfo, US30, o sea, el Dow Jones, es el US30, caería si, ¿dónde está? Si el interés sube en 0,5, sí. Si mañana el interés sube en 0,5% o superior, 0,75 o 1%, dudo mucho que sea 1%, yo creo que va a subir 0,5, pero si mañana sucede eso, las acciones se lastran, no solo el Dow Jones, todas las acciones del mundo, los índices europeos, los índices chinos, japoneses, americanos, la bolsa latinoamericana, bueno, no todas, sino las principales, la de Ibovespa, se van a lastrarse, ¿sí? Eso si es que suben 0,50. Si es que suben 0,25, suben en cambio las acciones, porque les parece una buena noticia, ¿ok? Podemos revisar el dólar contra el franco suizo si es que nos queda tiempo al final. Como les había anticipado, si quieren que revise un instrumento fuera de nuestra cartera, siempre enviar un requerimiento antes, un mensajito, decir en el grupo, revisemos tal instrumento para agregarlo dentro del cronograma. Si es que no, nos limitamos únicamente a revisar nuestra propia cartera, que si ustedes se fijan es bastante grande, porque contempla acciones, divisas, criptomonedas, correlaciones, noticias. Entonces, nuestro cronograma realmente es bastante amplio, ¿no? Si el interés sube el 0,50, ¿por qué bajaría el BTC? Porque se aprecia el dólar. No olvides que estás hablando de dólar, Bitcoin versus dólar, perdón, ¿no? Si es que sube 0,50, el dólar americano lo que hace es apreciarse. Entonces, todo se va a apreciar, todo en función del dólar. Y lógicamente el Bitcoin perdería valor. ¿Por qué? Porque el Bitcoin en esta paridad está cotizando frente al dólar. Bueno, fuera diferente si fuera Bitcoin versus euro, ¿no? Ahí se defendería un poco más con las noticias vinculadas a la sociedad europea, pero en este caso estás hablando de Estados Unidos o del dólar. Entonces, si el dólar se aprecia, lo demás se deprecia, lógicamente. Por eso es que el Bitcoin debería desplomarse. Bien, no sé si quedó claro ese tema, Pablo. Nos vamos a el euro. Hoy habíamos hecho una posición en venta y habíamos ya cerrado, les había recomendado ya cerrar la posición porque ya pintaba mal, ¿no? Entonces, ¿qué hacer o qué esperar en el euro? En el euro se está moviendo por otros fundamentales, ¿no? O sea, el euro y el dólar han tenido días importantes, creo yo. Esta semana es una semana importante.
para todo el mundo. Reunión en los países emergentes, China y Rusia. Ya les dije, ¿no? Van a hablar, necesariamente van a hablar del crudo, en el primer punto. Segundo punto, tipos de interés. Tercer punto, venimos de la semana de la quiebra del Banco de Silicon Valley. Cuarto punto, en la sociedad europea, esta semana es de discursos, es decir, Lagarde habla un montoncísimo del mercado, ¿ok? Entonces, como notamos, el precio tiene un montón de aristas que descontar y el euro hace mucho que no había cogido esa fortaleza. Hoy día la tiene. Entonces, si ustedes notan, hoy al tener esa fortaleza el euro como tal, ha llegado a una zona máxima, fruto de los datos del IPC, los discursos, etcétera. Y esa zona máxima, como ustedes pueden observar, no es una zona que se quebrante con facilidad. Hoy hicimos una pequeña venta y tomamos beneficios en el corto plazo con una medida baja, porque era una venta riesgosa, ¿no? Como habíamos dicho en clase. Pero sabíamos que no era una venta definitiva. Nuestra expectativa inicial era que el euro intente desplomarse a este nivel. Esa era nuestra expectativa inicial para los que recuerdan esta situación. Sin embargo, ¿qué sucedió? Que el precio después de caer con fuerza, nosotros entramos casi que en la zona de mechas, después de caer con fuerza, el mercado se estancó. Entonces, claro, este movimiento de estancamiento que aparentemente puede ser fuerte o puede ser débil, dependiendo de cómo lo vean, ¿qué es lo que nos puede causar? Lógicamente que otra vez regresa a máximos o a los techos para desplomarse. Para evitar ese tipo de cosas, la recomendación era mejor tomar ganancias de forma manual, ¿no? Porque el mercado iba a comenzar a enrangarse. Y en efecto, ¿no? Cayó con fuerza, se tomó las ganancias casi en el punto límite y después el mercado, miren, enrangamiento. Mañana sí, en efecto, con la noticia de los tipos de interés, esto puede, ¡pum!, caerse a este nivel o a este nivel. Sí, pero hasta que pase, el euro está bastante fuerte, muy sólido, no se ha movido. Bueno, ha tenido caídas, pero no tan importantes como para decir, en efecto, el mercado ha generado una corrección. Entonces, cuidado con el euro. El euro está en una etapa muy volátil, puede subir como puede caer. Yo creo que lo más posible es que caiga porque su suba es una suba sin volumen, como les dije hoy en la mañana, tiene movimientos bastante débiles. Miren, es una suba fuerte en teoría, pero su volumen es un volumen que se disipa en el tiempo. ¿Qué implica que el volumen se disipe en el tiempo? Ya saben, cuando pasa eso es la típica figura de reversión. En este caso, la reversión como está subiendo sería a la baja. ¿Ok? Porque el volumen pues no la apoya, es un volumen cada vez más débil. Algo que sí da que pensar es que teníamos una señal muy buena en estocástico en el nivel de la sobrecompra. Sin embargo, esta señal se ha ido diluyendo debido a las debilidades de estas mechas o estas velas. Entonces, probablemente lo que se me puede estar ocurriendo que puede llegar a pasar con el euro es que suba, pero el volumen sea bajo. ¿Ya? Lo que suele pasar con el yen, no sé si ustedes recordarán, ¿no? El yen a veces sube, pero el volumen es cada vez más bajo. ¿Ya? Eso puede llegar a pasar con el euro mañana. ¿Cuál es la señal? Porque el estocástico se está diluyendo de manera lenta. Entonces, claro, en algún punto el estocástico va a estar acá, en sobrecompra, y tú vas a ver que el euro va a estar acá, un poquito más arriba. Entonces, eso sucede cuando se pierde el valor del volumen, ¿ya? El volumen y el estocástico. Entonces, es una señal, típica señal de falsedad. Lo mejor es salir del euro hasta tener una buena posición o en su efecto, ¿no? Si es que mañana podemos ver que el euro puede llegar a tener algún instrumento, incluso poder llegar a comprar. Sé que va a ser una medida antiintuitiva. Ya hemos invertido eso antes, ¿no? Recordarán ustedes cuando invertíamos hace un mes de forma antiintuitiva o no ortodoxa. No es algo que se haga todos los días porque es no ortodoxo, pero suele funcionar cuando los mercados no están actuando de forma racional. Entonces, puede darse que tengamos una posición en compra, pero lo veremos en el tiempo, debido a que eh, aún no nos dice absolutamente nada esto. Si mañana hay una vela bajista, confirmaría la envolvente y ahí sí diría que el precio llegaría a topar este nivel. Pero hasta el momento hay que alejarse, a no ser que quieras invertir de forma no ortodoxa, como te menciono, a la compra teniendo un volumen bajo.
No es ortodoxo, pero suele funcionar en este tipo de movimientos. Bien, entonces eso con respecto al euro, como les dije, tenemos una descorrelación con la libra, ¿no? La libra, habíamos visto que se generó una venta, como les dije, cayó en el piso. Ven que la libra como que cayó con más fuerza al euro. El euro está muy sólido, la libra, ¿no? La libra en este caso ha caído con muchísima fuerza, si se puede observar, y aquí tenemos como que los dos pisos, y también ha generado esta suba. Esta suba ha sido una suba débil porque el mercado carece de volumen y aún así no son divisas europeas y americanas. Y ahorita estamos en mercado asiático. Lógicamente iba a tener una debilidad. Entonces, ¿qué puede llegar a suceder? Yo creo que mañana puede tener una caída también, pero va a ser muy lenta. Las señales son las mismas señales del euro, pero de forma descorrelacionada. O sea, el euro se ve con claridad o se ve mucho mejor la caída del volumen. Aquí es como que paulatinamente, ¿no? Aún bastante fortalecido el volumen respecto al euro. Entonces, hay que tener cuidado nada más, ¿no? Cuidado con creer que un dato va a subir, otro va a caer. De momento aún no tenemos esa propiedad o aún no hay una entrada marcada. Sí, entonces, cuidado, ¿no? Cuidado con las inversiones de mañana, repito, va a ser un día bastante volátil. Bien, nos vamos y seguimos, ahora sí vámonos a las acciones, vámonos al Nasdaq y vamos a ver, ¿no? Hoy el Nasdaq cumplió una figura resimétrica, rompió la base de los techos, lo que estábamos mencionando, ¿no? Que hay más probabilidad que la rompa, que la quiebre, a que regrese. Entonces, ¿qué es? Y para un resumen para las personas que nos están siguiendo en el Nasdaq, ¿qué es lo que nosotros veníamos observando en el Nasdaq? Primero, algo que hay que enfatizar en estos niveles es que el Nasdaq es un instrumento, uno de los pocos instrumentos disciplinados del precio. ¿Por qué digo pocos? Porque realmente ha habido muy pocos instrumentos que se han movido así. Y como pueden ver, pues se mueve en función de una tendencia, ¿no? Clara tendencia. Respeta los canales, tanto en impulsos y retrocesos. Y este nivel de acá es un nivel de ruptura o de quebranto que el mercado va a corregir en algún punto. Como les dije, al generar este nivel de quebranto, el mercado va a llegar o va a tener una especie de movimiento alcista, es decir, de etapa alcista. Es lo que va a pasar con el Nasdaq, no solo con el Nasdaq, ojo, Dow Jones, S&P 500, esos diría que en su mayoría, ¿no? Porque otros índices sí se forman de manera independiente, pero al menos estos instrumentos, al romper esta paridad, lo que te están diciendo es que se viene un nuevo rally, ¿ya? Y se ha demostrado, ¿no? Porque a raíz de la ruptura, el Nasdaq ha subido un 4%. O sea, imagínense, la ruptura fue la semana pasada. Es decir, el Nasdaq subió 4% en una semana. Es bastantísimo, ¿ya? Entonces yo creo que va a venir un nuevo rally en el Nasdaq, obviamente en el largo plazo, pero a tomar en cuenta. ¿Por qué a tomar en cuenta esto? Porque cuando tienes un nuevo rally alcista, lo menos que debes buscar son posiciones bajistas, ¿ya? Entonces sí te sirve como dato para llegar a tomar una decisión de inversión. Entonces, parte importante, ¿no? Al ser un dato simétrico, todos los retrocesos son compras. Importantísimo, ¿no? A veces podemos vender. Por ejemplo, nosotros habíamos vendido la semana pasada, recordarán ustedes, este punto de acá. Y sin efecto se genera ganancias, pero en su mayoría las posiciones como que más ganadoras, por decirlo así, son las posiciones en compra, 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 porque el rally es alcista. Y en efecto, ¿no? Hoy dijimos que el mercado iba a quebrantar ese nivel y se iba a comprar y terminó subiendo el día de hoy, como ustedes pueden observar. Y esto tiene pinta de que podría incluso subir a la tendencia y rebotar o caer y subir. Ahora bien, si mañana sube el tipo de interés en 0,50, ¿qué es lo que se puede esperar? Yo creo que el mercado lo que va a hacer es caer, pero no va a romper la tendencia, sino va a caer en esta zona de liquidez que anteriormente pues ya la hemos visto. Y esa caída, ahora ustedes deben reflejar un movimiento en compra. ¿Por qué? Repito, se viene un nuevo rally del Nasdaq, en lo que va de una semana ha subido el 4%, es bastantísimo para un índice accionario que acaba de tener una quiebra. O sea, eso quiero que pongamos en contexto, ¿no? Acabamos de tener una quiebra y en una semana subió el 4%, no tiene sentido, en especial porque es del banco de las empresas tecnológicas y las empresas tecnológicas subieron el 4%, no tiene sentido. Entonces, lo que va a pasar es que esto va a seguir subiendo en forma de especulación hasta estrellarse con un fundamental fuerte.
¿Ok? Entonces, eh, repito, en el caso de caer, que mañana es lo más probable, con los tipos de interés, compren. Compren acciones del Nasdaq. Si quieren holdear empresas, ese sería un buen punto para holding, porque mañana tendríamos precios bajos, precios bajos. Esa sería la zona de compra básicamente del Nasdaq, ¿no? Y no solo del Nasdaq, como repito, del Dow Jones, del S&P 500, etcétera, porque estamos inmersos dentro en esta lujuria del mercado que lo suelo denominar yo, porque no tiene más sentido que eso. Bien, entonces, si vuelve a caer, caería a este nivel y subiría. También que puede llegar a pasar mañana o hoy, que suba la tendencia, tope la línea de tendencia, caiga en este nivel y aquí se estanque. Se estanque y luego próxima suba, hasta que nos salga alguna noticia positiva. Entonces, eso también puede llegar a pasar mañana. Mañana hay dos chances. O sube con fuerza y luego se desploma con la noticia, o se desploma directamente y luego sube. Entonces, esos dos chances existen. Repito, en un rally alcista como el de las acciones, el mejor negocio es comprar en los retrocesos. ¿Sí? Sí pueden haber retrocesos marcados como el de acá, que se ve con claridad que está marcado. Sí puede existir, no digo que no, pero es mucho más caótico invertir en una venta, ¿sí? Es mucho más caótico invertir en una venta a realizarlo en un rally alcista, que es mucho más fácil, ¿sí? Entonces, esa parte sí abordar para todas las acciones, por favor, ¿sí? Nos vamos a el dólar contra el yen, como les había dicho, instrumento de refugio, que cuando es un instrumento de refugio y cuando comienza el mundo a tener de alguna forma una falsa expectativa de estabilidad, pues te deshaces del refugio, no tiene sentido, ¿no? Que sigas con un instrumento de refugio si comienzas a tener estabilidad. ¿Y qué puedes observar? Lógicamente, la caída abismal, en este caso del instrumento, porque se acaba de apreciar el yen. Como el yen se aprecia, la caída, pero ahorita, como nuevamente, los mercados comienzan a perder valor, porque en teoría comienza a haber esperanza, la quiebra no ha sido tan importante. Por ahí le estaba leyendo artículos que incluso Warren Buffett estaba metiendo mano por ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le das confianza al mercado. Como le das confianza al mercado, pues ya no te interesa refugiarte. El mercado comienza otra vez a perder valor en los refugios y tener posiciones en el dólar. Algo que hay que entender es lo siguiente. Los instrumentos más volátiles en las crisis, y eso sí me gustaría como que recalcarlo, sé que los he dicho algunas veces, pero siempre es importante recordarlo. Los instrumentos siempre, número uno en las crisis, es el oro, la plata, el platinum. El platinum como segunda categoría, pero como es metal, funciona bastante bien con el oro y la plata. Lo que pasa es que es un poquito más costoso, pero funciona. De ahí es el franco suizo y los yenes, ¿ya? Esos eran los instrumentos excelentes. O sea, cuando hay crisis, guerra, lo que sea, todo el mundo va a esos instrumentos. Ahora bien, como ahora tenemos de alguna forma una alternativa al mercado tradicional, que es el Bitcoin, también se los está catalogando como un instrumento de refugio. Y eso sucedió, ¿no? En especial con una quiebra del sistema bancario tradicional, pues lógicamente el alternativo, que es el Bitcoin, termina fortaleciéndose. Ahora bien, esta parte es importante. Si ustedes notan, los demás instrumentos que no suelen ser refugio, como el euro, la libra, etcétera, se mueven muy lentito. ¿Por qué? Porque sacan liquidez. El mercado saca liquidez de esos instrumentos y los mete donde se refugian. Por eso es que ustedes ven que aquí sí tenemos como que grandes mechas, grandes horas de suba y bajada, mientras que en los otros instrumentos suba y se queda quieto todo un día. ¿Sí? Es porque, lógicamente, el mercado aún no se ha recuperado desde esa zona de liquidez y como ustedes o como se puede observar en este caso, este nivel sí que ocasiona que el precio pues en algún punto pues quiera deshacerse. Ya por eso es que es mucho más volátil, por decirlo así. Sí, Daniel, ¿tienes una pregunta? Ya que estás haciendo la mano. Sí, José, buenas noches. Una consulta. Aquí en el yen, no podemos interpretar que puede ser como que unas ondas de Elliot bajistas y estaría justo tocando el primer impulso. Entonces creo que sería una buena entrada para la venta. Puede ser. Sí, también se puede ver desde el punto de vista de las ondas de Elliot, pero aquí sí hay que aclarar algo, ¿no?
dentro de la estrategia que nosotros utilizamos, no utilizamos tanto las ondas de Elliot, justamente porque son movimientos muy simétricos. Mira, las ondas de Elliot persiguen movimientos muy simétricos y nuestra estrategia se fundamenta más en el volumen. Entonces, sí es un buen punto de vista. Si es que eso ayuda a tu análisis y te funciona, excelente. Lo apoyo al 100%, pero desde el punto de vista nuestro, o más bien en esta disertación, para nosotros lo más importante es el fundamental, que habla sobre los activos de refugio, y el volumen. Por ejemplo, tu misma interpretación, por eso digo que es correcta, se puede interpretar desde el volumen. Mira, suba de precio, caída de volumen. ¿Ya? ¿Se acuerdan cómo se llama eso? La típica figura de corrección. ¿Qué significa eso? Que el mercado caída. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está perdiendo el volumen en su vida. Entonces, coincide desde el punto de vista de las ondas de Elliot que tú me acabas de mencionar. Ambos puntos son correctos, solo que nosotros lo vemos desde otra arista, ¿sí? Entonces, es como un ejercicio de matemática. Uno llega a la verdad, pero lo ve desde diferentes puntos de vista. No necesariamente significa que tu método es el mejor o el mío es el mejor. No, son iguales. Deben conducirte a una misma conclusión. Incluso cuando no existen conclusiones de inversión, deben conducirte a eso, a indeterminado, o una conclusión que es no invertir, ¿sí? Pero sí, Daniel, estás en lo correcto. Desde el punto de vista de las ondas de Elliott, debería venderse, al igual que el del volumen debe venderse, ¿sí? Y no solo volumen, estocástico, Chévere, gracias. ¿ya? Entonces, ya hablando una vez de esto del fundamental, nos vamos a dirigir a, ahora sí, el aspecto técnico, ¿no? Caída de depreciación del precio, existe corrección amparada en estocástico y movimiento de divergencia en el corto plazo. Ya vamos a observarlo. H4. Se puede ver la claridad de la divergencia. Ustedes observan, miren, caída de precio es la típica figura de divergencia. Cuando ustedes vean una figura así, compren, pero compren durísimo, así, porque eso vuela. Cuando ustedes vean figuras así, velas de rechazo, 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 pero que hacen una tendencia como bajista, pero son rechazo y está acompañada de una divergencia, esa es una señal, pero perfecta en compra y en venta también puede ser, ¿no? Porque puede subir y rechazar y hay una divergencia. Entonces, cuando vean eso, vean, háganme en caso. Es una señal, pero así perfectísima en compra. Ya, y eso, esta misma señal para las personas que nos acompañaron en la mañana, no sé si ustedes recordarán que esta misma señal la vimos en el oro, en el corto tiempo. No sé si se acuerdan, alguien estuvo aquí, me confirma si se acuerda, pero fue la misma señal del oro cuando les decía, aquí hay un scalping en compra, porque esa señal no falla, o sea, es muy buena. ¿Qué es lo que te interpreta? Te dice que el precio rechaza las manipulaciones en venta, pero como está siendo manipulado, tiene que caer. En algún punto va a desquitar su precio. Ya, así se habla desde el punto de vista fundamental. Pero regresando a la disertación, caída, divergencia, entrada en estocástico. ¿Y qué es lo que te dice? Obviamente, corrección de precio, pero no va a ser una corrección infinita. Va a ser una corrección débil, probablemente hasta este nivel, porque el volumen es cada vez más bajo. Esta parte es importante. Al tener un volumen cada vez más bajo, saben ustedes que las subas pues no continúan, sino esto puede topar este punto y luego caída. Igual, estocástico está en el nivel ya de la sobrecompra, solo falta el cruce. Si nosotros nos fijamos en las temporalidades más pequeñas, ya vamos a ver en H1 y en M30, tenemos ya divergencias. Entonces miren aquí, suba de precio, caída en divergencia. ¿Qué implica esto? Que el mercado, ahora bien, no es simétrico el mercado. Sí va a caer, pero primero va a subir un poco. Es decir, va a tener algunos ejes o algunos puntos de liquidez como estos de acá, en especial los de acá, que va a topar en forma de manipulación por el volumen. Repito, un volumen bajo, pero con una creciente. Y luego, ¡pum!, que se viene el desplome. Como hoy estamos en feriado, pues no sería muy lógico o muy coherente de nuestra parte ingresar en este instrumento, ¿sí? Pero lo que podemos decir de momento es que hay que esperarle más arriba para vender.
¿sí? En especial este instrumento. Sin embargo, hay que tener cuidado también, ¿no? Porque si mañana la noticia pues sale favorable en función del dólar, ¿qué creen que pasa? Que esto sube con más fuerza, porque tiene un fundamental de su lado. Entonces, sí hay que tenerle cuidado en ese instrumento. Puede subir como puede caer. Entonces, en especial con las noticias, ¿no? Lo que sí es cierto es que va a subir a esta zona de liquidez. Eso es requete claro. Lo demás dependerá de la noticia. Si subirá o se mantendrá, ¿ok? Entonces, ese sería el instrumento con el dólar contra el yen. Bien, eso vamos a quedar de momento. Mañana vamos a terminar de revisar los demás instrumentos, básicamente el petróleo. Tenemos que ver, aún no quisiera revisar el petróleo porque no tengo el informe fundamental de la reunión China-Rusia. Es importantísimo ese informe y si sin ese informe uno no va a saber hasta dónde va a ser el acuerdo comercial del crudo. Entonces, lógicamente no podemos ignorar eso para hacer un buen análisis. Entonces vamos a esperar el informe del crudo para poder hacerlo. Esperemos que el día de mañana ya lo tengamos y poder ver hasta dónde puede dirigirse. Pero de momento, como les había dicho ya en la mañana, petróleo puede subir hasta 75, caer hasta 61 de momento, ¿sí? Una buena noticia para el BTC sería que no haya interés. Una buena noticia para el mercado, ¿no? O sea, mañana todo el mercado se va a mover en función del tipo de interés, todo el mercado, ¿sí? Y las dos noticias son esas. O sea, mañana solo hay dos posibilidades. Bueno, puede haber más, ¿no? Pero yo creo que las más probables son que suban el tipo de interés en 0,25, en 0 puntos o 0,50. Esas son las dos posibilidades que tiene el mercado. Bien. Todo el mundo, hay, como les dije, hay argumentos para ambos lados. El argumento del 0,25 es un argumento tiene que ver con la quiebra del banco, tiene que ver con los datos de la inflación, tiene que ver con los datos del petróleo, tiene que ver con todo eso. O sea, lo que te dice es que no debería subir de manera agresiva porque vienes de una quiebra bancaria. Le vas a inyectar o le vas a estrangular al sector. La inflación sigue elevada en efecto, pero ya no tanto como antes, y el petróleo está en los pisos. Entonces, ¿qué es lo que te dice? O sea, el mercado no debería subir tanto. Si es que pasa eso, el BTC se dispara. El euro se dispara, la libra se dispara, todo se dispara, menos el dólar. ¿Sí? Las acciones se disparan. Ya, mañana. Ese sería como el fundamental que debe esperar el mercado para que el BTC vuele. Ahora bien, si es que estamos en 0,50, ¿cuál es el argumento detrás de esto? Que el empleo está fuerte. El empleo está fuerte, entonces puedo darme el lujo de aumentar aún el tipo de interés. Los datos de consumo, como vieron, los datos de consumo salieron positivos. Eso, que vamos a tener un Producto Interno Bruto más fuerte. Tenemos un Producto Interno Bruto más fuerte, ¿qué significa? Que aún yo tengo el chance de elevar el IPC sigue elevado. ¿Ya? Entonces, aquí es como que lo ven de forma primordial. Mira, el IPC está elevado, ¿sí? Y como está elevado el IPC, entonces tenemos que disminuirlo lo más pronto posible. Entonces, no lo ven como un objetivo secundario como en la parte de arriba, sino más bien como algo. Y otro argumento es el tema del banco. Y se disuadió o se disfrazó el discurso del banco. O sea, la quiebra del banco, según el Estado americano, no se debe, ¿sí? No se debe a una manipulación de los tipos de interés. Se debe a una mala directiva bancaria, una mala directiva financiera. Eso se debe. Entonces, si es una mala directiva financiera, primero no tiene que haber contagio. Es un gobierno, otros bancos que pueden respaldarse, primero. Segundo, como es una mala directiva, no tiene por qué interferir en los planes de la Reserva Federal del último discurso. Y el último discurso que decía, si el empleo es muy fuerte y el IPC sube y el Producto Interno Bruto sube, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aumentar el tipo de interés en 0,50. Entonces, como puedes ver, ambos tienen muy buenos argumentos. O sea, claro, depende de cómo. Yo repito que estoy a favor del argumento del 0,25, pero la lógica del mercado siempre va a ser querer
seguir el guión que ellos mismos hacen, ¿no? Al final también son decisiones políticas, por si llaman. Pero bien, adicional a esto, ¿qué sucede si sube el tipo de interés? Ahí el dólar se aprecia. Como el dólar se aprecia, ¿qué cae? Cae el Nasdaq, el euro, etcétera. Entonces, estamos. ¿Sí? Como les dije, ambas opiniones son buenas. Ambas opiniones del mercado se les ha creído de alguna forma. Por eso es que no se sabe con exactitud si subir o caer. Y también tenemos otras opiniones no muy famosas, la de Goldman Sachs. Ni aumentar ni disminuir, sino más bien mantener el tipo de interés. O la de Elon Musk, que menciona sobre bajar el interés. Pero ese tipo de intervenciones no son populares porque son intervenciones de personas ajenas al círculo principal de la Reserva Federal. ¿Sí? Sin embargo, no dejan de ser importantes para un posterior análisis. Bien, estimados inversionistas, yo espero que esta sesión de inversiones pues, les haya gustado muchísimo y más que todo les haya orientado en las inversiones que seguramente ustedes tienen. De momento, la única inversión que tenemos presente es la del oro. Estamos en ganancias, ¿sí? Como ustedes pueden observar, el oro está en ganancias. Como les dije, traten de subirle hasta máximo 50, 61 Fibonacci. Si es que ven que les da mucha ansiedad o algo, pues controlen el lotaje, como siempre les digo. Y lo primordial acá es dormir tranquilos, ¿no? Entonces, si ya tienen ganancias, una ganancia de, no sé, 50, $60, cierran la posición, descansen y mañana veamos cómo se cae el mercado mientras nosotros observamos, ¿ok? Un fuerte abrazo a todos, cuídense mucho y ya saben, cualquier cosa pueden escribirme sin ningún problema. Hasta la próxima. Gracias, José. Buenas noches con No, todos. José, anoche no. Buenas noches.